La carta llegó un martes, con olor a moho y papel viejo. La abuela de Clara Garza había muerto, y la hacienda Agua Clara era ahora suya. En su pequeño departamento de Ciudad de México, Clara sostuvo el sobre bajo la luz que entraba por la ventana, observando cómo el polvo danzaba en los rayos dorados del sol de la tarde. Afuera, el aire estaba espeso por el smog de agosto. Dentro, el aire acondicionado apenas conseguía mover una corriente tibia. La dirección de retorno, escrita con una letra fina y temblorosa, pertenecía al bufete Beaumont y Asociados, notarios públicos de Veracruz. Dentro del sobre, el lenguaje legal era frío y preciso, pero una sola línea bastó para helarle la sangre. Como única heredera femenina de la familia Garza, se le otorga la totalidad de la hacienda Agua Clara, incluyendo los terrenos circundantes y todos los bienes muebles e inmuebles contenidos en la propiedad. Clara no había vuelto a Veracruz en 23 años. No desde aquel verano en que su madre la sacó de la hacienda a medianoche, con las maletas a medio llenar y los ojos desorbitados de miedo. Recordaba el portón chirriante cerrándose tras ellas, y cómo su madre no soltó el volante hasta que las luces de Agua Clara desaparecieron del espejo retrovisor. Jamás explicó por qué habían huido. Jamás volvió a mencionar la hacienda. Cuando Clara preguntaba, y lo hizo una y otra vez durante su adolescencia, su madre se quedaba en silencio, con una expresión que no era tristeza sino culpa, como si hubiese dejado algo pendiente allá, algo oscuro. Una noche, en una Navidad particularmente melancólica, la madre le tomó la muñeca con fuerza y con voz impregnada de vino y desesperación le dijo: «Prométeme algo, Clara. Prométeme que nunca volverás allí, que cortarás con todo, que cuando yo muera, lo dejarás todo ir». Clara lo prometió. Pero 5 años después de la muerte de su madre, ahogada en deudas universitarias, aquella promesa comenzó a diluirse. 2 maestrías, 3 trabajos de medio tiempo y una renta asfixiante bastaron para convencerla de aceptar la herencia. El abogado había hablado de hectáreas de tierra, títulos coloniales y hasta de un posible desarrollo turístico. 1 semana bastaría, se dijo. 7 días para firmar, vender y volver. 7 días que no deberían cambiar nada. Pero Clara aún no sabía que algunas promesas no se rompen sin pagar un precio. El vuelo a Veracruz transcurrió sin incidentes. Desde la ventanilla, Clara vio cómo el gris urbano se transformaba en un tapiz verde de montañas, luego en el brillo plateado del Golfo. El camino hacia el municipio de San Rafael, sin embargo, fue otro tipo de viaje. El GPS fallaba constantemente. Las carreteras se estrechaban hasta convertirse en senderos rodeados de cañaverales y manglares. Pasó por pueblos vacíos, donde las puertas de las casas estaban abiertas pero no había nadie dentro. El calor era insoportable, como un animal vivo que respiraba sobre el parabrisas. En una vieja cafetería del pueblo, Clara se reunió con el licenciado Beaumont. Era un hombre decrépito, con manos manchadas por la edad, y una voz quebrada que parecía a punto de romperse con cada sílaba. «La hacienda está descuidada, señorita Garza», le dijo sin mirarla, revolviendo un café sin azúcar. Su abuela no dejó entrar a nadie durante años, ni al médico, ni al cura. Apenas aceptaba provisiones, y solo en el portón. «¿Por qué? ¿Estaba enferma?», preguntó Clara. El viejo abogado suspiró. «No lo sé. Pero la gente del pueblo dice que Agua Clara está maldita, que las mujeres Garza nunca salen de ahí». «¿No realmente?». Clara sintió un escalofrío, pero mantuvo la compostura. «¿Y de qué murió mi abuela?». Beaumont la miró finalmente. Había un brillo húmedo de miedo en sus ojos. «La encontraron en su habitación. El forense dijo que sus pulmones estaban llenos de agua, como si se hubiera ahogado. Pero el cuarto estaba seco, sin bañera, sin jarras, sin fuente alguna. Solo su cuerpo y la cama estaban empapados, con agua del río Actopan, a kilómetros de distancia». El abogado tomó un sorbo largo de café y bajó la voz. «No tiene explicación. Yo estuve allí. Vi su rostro. Murió aterrorizada.
Luego añadió con un hilo de voz: «Véndala sin verla, señorita Garza. Firme los papeles aquí mismo. No pase ni una noche en ese lugar. Se lo ruego». Clara no lo escuchó, o no quiso hacerlo. 32 años, 2 maestrías y una mente racional no podían rendirse ante supersticiones rurales. Tomó las llaves, grandes, de hierro negro y frías al tacto, y condujo hacia la hacienda que había pertenecido a su familia durante generaciones. Los portones de agua clara eran de hierro forjado, cubiertos de óxido y enredaderas que se habían entrelazado entre los barrotes como venas vivas. El candado, corroído por el tiempo, cedió sin resistencia. Detrás se extendía una avenida de ceibas ancestrales que formaban un túnel de sombra tan espeso que Clara tuvo que encender las luces del coche, aunque apenas eran las 4 de la tarde. Apenas cruzó el umbral, la temperatura descendió bruscamente. El aire se volvió húmedo, pesado, impregnado del olor agrio del pantano y de algo más. Una dulzura podrida, como flores muertas en agua estancada. El caserón emergió entre la maleza como un cadáver que el río devolvía a la superficie. Era inmenso, 3 pisos de estilo colonial español, con balcones tallados en madera y ventanas arqueadas. Las paredes, antes blancas, estaban cubiertas de moho verde y manchas negras en las esquinas. Los balcones se inclinaban, vencidos por la humedad del suelo. Las manchas de agua trepaban por los muros formando siluetas casi humanas, aunque el río quedaba a kilómetros de distancia. Las ventanas del tercer piso brillaban con la luz del atardecer, pero parecían ojos. Ojos que la observaban. Clara aparcó frente a la entrada principal. La puerta estaba entreabierta. Al entrar, el olor a humedad la golpeó como una pared invisible. Las baldosas coloniales de Talavera poblana cedían bajo su peso, y el agua brotaba entre las grietas con cada paso. Las paredes sudaban, literalmente, y las gotas corrían por el papel tapiz rasgado, borrando los rostros de los retratos familiares. Todo estaba en ruinas, los muebles carcomidos, las cortinas reducidas a jirones, un piano de cola cubierto por una capa espesa de moho verde brillante. Y sin embargo, lo peor no era lo que veía, sino lo que oía. Un goteo constante. Ploc, ploc, ploc. El sonido venía de todas partes y de ninguna. Del techo, de las paredes, del suelo, como si la casa entera estuviera llorando. Con la linterna del celular, Clara recorrió la planta baja. La cocina estaba intacta, con platos limpios en el escurridor. El comedor tenía un solo lugar puesto, como si alguien hubiese dejado su comida a medias. En la sala, un libro abierto descansaba sobre un sillón. Leyendas de Veracruz, marcado en un capítulo sobre sacrificios rituales en el río Actopan. Clara se quedó inmóvil, observando el libro. Afuera, el viento soplaba sobre las ceibas, pero dentro de la casa solo se escuchaba el goteo y el silencio que antecede al canto. Entonces la oyó, una voz de mujer, lejana y dulce, cantando en un náhuatl mezclado con español. La melodía era antigua, cadenciosa, tan bella como terrible. Sonaba igual que aquellas canciones que su abuela murmuraba en la cocina, creyendo que la niña no la escuchaba. El canto provenía del piso superior. Clara subió las escaleras con el corazón latiéndole en el pecho como un tambor. Los peldaños gemían bajo su peso. En las paredes colgaban docenas de retratos familiares, mujeres Garza de distintas épocas, todas con la misma expresión severa, los mismos ojos verdes y fríos, todas muertas, todas mirándola. El segundo piso era un laberinto de puertas cerradas. El canto venía del tercero. Subió por otra escalera más angosta, más oscura. La madera se quejaba con cada paso, como si le advirtiera que se detuviera. La voz se volvió más clara, más cercana. Había una dulzura hipnótica en ella, un eco de maternidad y condena al mismo tiempo. El sonido provenía del último cuarto del pasillo. En la puerta, tallada en la madera húmeda, una flor de loto y una fecha, 1862. Clara extendió la mano, dudó un instante y giró el pomo. La habitación estaba intacta. Ni moho, ni polvo,
ni rastro de humedad. El aire olía a flores marchitas y a perfume francés del siglo XIX. Las paredes, cubiertas con papel de aves y ramas, parecían recién empapeladas. En el centro, una cama con dosel y cortinas de encaje blanco. En el tocador un cepillo de plata, un espejo ovalado y un retrato enmarcado en oro. Clara se acercó, fascinada. El retrato mostraba a una mujer de rostro severo, vestida con seda oscura. Tenía la misma mandíbula y los mismos ojos verdes que ella. A su lado, un hombre con uniforme de hacendado, bigote encerado y mirada orgullosa. Detrás de ellos, la hacienda blanca y próspera rodeada de campos de caña. En el reverso, con tinta desvaída, una inscripción: Catalina y don Roberto Garza, 1862. Un escalofrío le recorrió la columna. Eran sus antepasados, los fundadores de Agua Clara. El aire cambió, el perfume se hizo más intenso, casi sofocante. Entonces lo vio. Una huella mojada apareció en el suelo, pequeña, descalza. Luego otra, y otra, como si alguien invisible caminara hacia ella, dejando tras de sí un rastro de agua del río. Clara retrocedió hasta el tocador. Su respiración se volvió audible. El olor a perfume se transformó en algo más: barro, algas, muerte. Levantó la vista y vio su reflejo en el espejo. Detrás de ella flotaba una mujer. El vestido oscuro goteaba agua. La piel, verdosa y amoratada, parecía hinchada por semanas bajo el agua. De sus cuencas vacías caían hilos de líquido lodoso. Era Catalina Garza. La habitación estaba intacta. Ni moho, ni polvo, ni rastro de humedad. El aire olía a flores marchitas y a perfume francés del siglo XIX. Las paredes, cubiertas con papel de aves y ramas, parecían recién empapeladas. En el centro, una cama con dosel y cortinas de encaje blanco. En el tocador un cepillo de plata, un espejo ovalado y un retrato enmarcado en oro. Clara se acercó, fascinada. El retrato mostraba a una mujer de rostro severo, vestida con seda oscura. Tenía la misma mandíbula y los mismos ojos verdes que ella. A su lado, un hombre con uniforme de hacendado, bigote encerado y mirada orgullosa. Detrás de ellos, la hacienda blanca y próspera rodeada de campos de caña. En el reverso, con tinta desvaída, una inscripción: Catalina y don Roberto Garza, 1862. Un escalofrío le recorrió la columna. Eran sus antepasados, los fundadores de Agua Clara. El aire cambió. El perfume se hizo más intenso, casi sofocante. Entonces lo vio. Una huella mojada apareció en el suelo, pequeña, descalza. Luego otra, y otra, como si alguien invisible caminara hacia ella, dejando tras de sí un rastro de agua del río. Clara retrocedió hasta el tocador. Su respiración se volvió audible. El olor a perfume se transformó en algo más: barro, algas, muerte. Levantó la vista y vio su reflejo en el espejo. Detrás de ella flotaba una mujer. El vestido oscuro goteaba agua. La piel, verdosa y amoratada, parecía hinchada por semanas bajo el agua. De sus cuencas vacías caían hilos de líquido lodoso. Era Catalina Garza. Catalina abrió la boca. De sus labios brotó un canto gutural, una melodía quebrada que se unió a otras voces. Decenas, quizás cientos, todas femeninas, todas cantando desde las paredes, desde el suelo, desde el techo. Un coro de generaciones. Las voces entonaban un verso antiguo, en náhuatl arcaico. Atel cuelel kitlen que mejit la tocayotl. Insihua mejkit laxtla huiatlen, inantzin kichij. El agua reclama lo que es suyo. Las hijas pagan lo que las madres hicieron. Clara corrió hacia la puerta, pero no se movió. Golpeó con fuerza. La madera ni siquiera tembló. El agua comenzó a filtrarse bajo la rendija, oscura y espesa como petróleo. En segundos le cubrió los tobillos, luego las rodillas, luego las caderas. Intentó romper la ventana, pero comprendió que no era una ventana, era una pintura, una ilusión, una trampa. El agua subía con una velocidad imposible. Estaba helada y llena de cosas que se movían, que la rozaban con la textura de piel humana. En el espejo,
El reflejo mostraba a Catalina detrás de ella, y no estaba sola. Docenas de mujeres flotaban a su alrededor, cada una en un grado distinto de descomposición. Todas garza, todas cantando. Y entonces comprendió. La maldición no era una historia, era un legado. Debajo del agua, Clara vio más allá del cuarto. Vio el fondo del río Actopan, más de siglo y medio atrás. Allí estaban Catalina y don Roberto, de pie junto a 7 mujeres indígenas, sirvientas de la hacienda. Tenían las manos atadas y los ojos enrojecidos por el humo de las antorchas. Catalina las acusaba de brujería, de envenenar los campos, de maldecir su vientre estéril. Mentiras. Todas mentiras. Ella era la culpable. Era Catalina quien practicaba rituales oscuros para mantener su poder y su belleza, quien había envenenado a las esposas de los hacendados vecinos. Y cuando el peligro de ser descubierta creció, sacrificó a las sirvientas para desviar la culpa. Las mujeres fueron atadas a piedras volcánicas y arrojadas al río. Antes de hundirse, una de ellas pronunció las palabras que sellaron el destino de toda la familia. Atl itek moneki, insihuamej quitlaxtlauia. El agua recordará, las hijas pagarán. Y el agua recordó. El agua las guardó, las alimentó con odio. Cuando Catalina murió ahogada en su propia bañera 3 años después, el río reclamó lo que era suyo, y lo seguiría reclamando, generación tras generación. Clara sintió el ardor en los pulmones. El agua le invadía la nariz y la boca, ardiendo como ácido. Las manos de sus antepasadas la arrastraban hacia el fondo. Ya casi termina, susurraban las voces entre burbujas. Solo duele un momento, después cantarás con nosotras. Entre aquellas figuras vio el rostro de su madre, joven, con el cabello flotando y los ojos abiertos en un espanto eterno. Ella también había sido llamada, había huido para romper el ciclo, pero el agua es paciente, el agua espera, y al final siempre cobra. Clara dejó de luchar. El agua entró en sus pulmones como un amante frío, y el canto la envolvió. 3 días después, la policía encontró su coche estacionado frente a los portones de Agua Clara. Estaba cerrado, con su maleta intacta en el asiento trasero. La hacienda seguía en pie, hundiéndose lentamente en el barro, como si la tierra quisiera tragársela. Las autoridades registraron cada habitación, cada pasillo. No hallaron rastro alguno de Clara Garza, excepto en una habitación, el cuarto de Catalina. Allí, todo permanecía perfecto, como si el tiempo no existiera. El aire olía a flores antiguas, y sin importar cuántas veces sellaran la puerta, con cadenas, candados o tablones, al amanecer siempre volvía a abrirse. En el suelo quedaron huellas femeninas, mojadas de distintos tamaños y épocas. Iban del umbral al tocador. Nunca salían. El licenciado Beaumont, con las manos temblorosas y los ojos llenos de lágrimas, comenzó la búsqueda de la siguiente heredera. La encontró en los archivos coloniales. Sofía Garza Méndez, maestra de primaria en Oaxaca. 26 años. Soltera. Sin hijos. La carta ya estaba escrita. Ya estaba en el correo. Llegaría un martes. Olería a moho y a papel viejo. Y el ciclo continuaría, como había continuado durante 163 años. Porque el agua es paciente. El agua recuerda. El agua nunca olvida. El agua nunca perdona. Y siempre, siempre, cobra lo que se le debe. En el pueblo de San Rafael, las madres aún advierten a sus hijas que si escuchan cantos en náhuatl en las noches de luna llena, deben persignarse y cerrar bien las puertas, porque el río tiene memoria. Y las deudas de sangre nunca prescriben. En el tocador del 3er piso, junto al retrato dorado de Catalina, ahora descansa una fotografía más reciente. Una mujer de 32 años, con el cabello suelto, la sonrisa esperanzada y los mismos ojos verdes. Y detrás de ella, en el reflejo del espejo, se ven todas las demás, esperando, cantando, hasta que llegue la siguiente.